Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 13, y hoy queremos subrayar el versículo 31. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se echó por tierra, y todos sus servidores que estaban con él rasgaron también sus vestiduras. El contexto bíblico en que nos encontramos aquí en este capítulo 13, versículo 31, es el gesto de David que responde al rumor, porque eso es lo que nosotros estamos teniendo desde el versículo 30, con el 31, imagina, oye, yuca, palandera, espera, etc. Entonces, David responde a ese rumor, responde. Y es ese rumor totalizante entre Oetea lleva. Porque un rumor, otro, y se va expandiendo como el aceite. Entonces, queridos amigos, antes de verificar, el rey actúa, pero desde el duelo absoluto. O sea, endo y cuando pone tejina, pero a ella, joma, o rasgama, la vestidura, o mondoroma, bebe, lleva. O sea, y poshuma, hoy no puede ser esto. Y entra también, como decíamos anteriormente, en el dolor, que es un dolor que va creciendo. Cuanto menos ya igual la verdad y cuanto más hay incertidumbre. Upeare yepo bobe, cualquier gesto, queridos amigos, o tomar determinaciones. Entonces, ya guapu, allá calcula ya eñate. Yo recuerdo un sacerdote que siempre en las prédicas, eso eran las prédicas vocacionales, 14 años ya, 13, 14 años. Ya le voy a en duda lleva. Oye, la país, ¿verdad? ¿Ustedes quieren ir al seminario? ¿Ustedes quieren hacerse sacerdote? Entonces le voy a decir bien una cosa. Nunca tomen decisiones. Ni cuando estás demasiado eufórico. Hombre, hoy venían de charo, poco xere, venían de ya, no, y por ahí tereí, nambre, ñandú, después hay tere ñandú, ne pinimba lleva venían de yara, porque en tema hoy en éxtasis y qué. Upebe, nene, tomaya la nivel de decisión, cuando estás muy eufórico. También dice cuando estás muy deprimido, estás en la crisis total. Entonces, esto no va más, esto ya no quiero más, cuasas ella pata manda y cuasere man va eve, se poshu. Tomar determinaciones, queridos amigos, en los momentos álgidos y en los momentos bajos de depresión, queridos amigos, nunca. Hay que buscar el equilibrio. O peor la dice, en la eguapu, hay que calcular. Eñe calma, euyue calmol. Pero entonces captuta lleva la araña, pero calcular, de mañana esa, ¿verdad? Entonces, David aquí responde a este rumor totalizante, pero enseguida él reacciona, actúa y hace ese duelo total y absoluto, ¿verdad? Ahora, esta secuencia de levantarse, rasgar las vestiduras, caer por el suelo, esto expresa una liturgia, es decir, una liturgia, una manera espontánea del dolor. O sea, oñandú, y que pirere lleva. Entonces reacciona de esta manera, se levanta. Nahendai ya eñandeu vea, nahendai, nanendai. Entonces veces ya lleva en duro problema que peamos, oye, pues no guastar de aquí para allá, o poema evoluciones, es mala cigarrillo, en año pita, vamos, no llegamos a otro pecho, ya lleva. Oña capine, un peaque, más pecho, o sea, nañanerendai. Pero eso, queridos amigos, es justamente porque ese kun, que quiere decir levantarse para un acto decisivo, miren que es muy importante el kun, porque yo me estoy levantando con fuerza interior, pero para tomar una determinación. O si no, queridos amigos, también la famosa palabra kará. Kará quiere decir rasgar, enseñar de duelo, rasgar las vestiduras, kará. O si no, también el verbo nafal quiere decir caerse, postrarse, añemombope uire, ayapayereipe uire, lleva, ambotar lo que sea. Esas reacciones así muy primarias, queridos amigos. Entonces este texto nos demuestra
cómo la palabra no confirmada produce efectos reales. Muchas palabras que no están confirmadas. Rumos. Ante un bebé ya eres pererepama de corazón, pererepama, pende a pitu uyo, llevole a pamarella, por tantos gestos que no tienen sentido. Que demuestran en el fondo, una inmadurez total, ¿verdad? Le falta el equilibrio, un equilibrio emocional. Por eso ese país que nos decía, si ustedes no tomen determinaciones cuando están demasiado eufóricos, hambre, Dios, te voy a ir a serenovia, porque yo entro en éxtasis. O si no, ir al seminario y cuando ir a país y te viene un problema o una dificultad de determinar. No, veando el coema, ya ella pama, jatan demasiado. O también en cualquiera de nuestras vocaciones, en el matrimonio también. Oñora y no, lo que sea, no entendéis. Entonces, un bebé, nambreo, ya lleva, se ha tomado de determinación de cuase ve y mamba eve, de huite, jone acane, era jala de membera, se dan cuenta. Tomar determinaciones de una manera inmadura. Ni en lo eufórico, ni en las situaciones difíciles. Y así, queridos amigos, estos efectos reales que nos pasan en la vida, quiere decir que el cuerpo reza lo que la mente aún no sabe. Realiza nuestro cuerpo lo que la mente aún no sabe, pero le hace reaccionar. Queridos amigos, todo duelo precede a la verdad y ensancha todo sufrimiento. Todo sufrimiento. O sea, de por sí voy ñande ñañe por un hoy ñañe inquieta. Así es que tenemos que tener muy en cuenta estos detalles. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Hoy con este versículo 32 es interesante porque dice aquí que Jonadab, hijo de Samá, hermano de David, le dijo: no piense su majestad que han matado a todos los hijos del rey, solo ha muerto Amnón. Absalón lo decidió el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Queridos amigos, esto es como decíamos, a pesar de que es Jonadab, ¿verdad? Jonadab el que también creó el problema, le orientó a Amnón para que haga todas estas cosas, esta fechoría, ¿verdad? Pero ahora es el que pone el paño frío, porque David reacciona. Haendo calcular y no discernir, o ya ponte mañe monape, gato. De todo le pasa, ¿verdad? Jonadab le dice: tío, tranquiliza. Primero, a ver por dónde. No son todos tus hijos quienes murieron, primera cosa. Eso no quita tampoco, ¿verdad?, de que David no tenga que sufrir, porque le mataron nada más y nada menos que al primogénito, a Amnón, el que tenía que heredarlo, a él. A David. Bueno, pero aquí le pone el paño frío. Eso es lo que se necesita muchas veces. O sea, hace un discernimiento. Amnón le dice la verdad. Esta es la verdad. Entonces, vamos a esperar, vamos a tener toda la información. Entonces, eso le calma, ¿verdad? A David también es una manera de ayudarle a David para que pueda confrontarse consigo mismo. Hay algunas palabras claves. En primer lugar, decidido, dice, decidido, samar. Samar indica fijar una resolución en el tiempo. Se amoyamite, dentro de tantos meses, etcétera, ayapota con una resolución.
tomé o tomo una resolución y esto es lo que quiero hacer. Oñe termina más. Ahora, subraya también la premeditación, ¿verdad? Esto es algo premeditado, premeditado. Eso le da, queridos amigos, a la acusación cuando es una muerte premeditada. Esto sí que es algo terrible, ¿verdad? El acto no fue impulsivo, sino que la decisión prolongada denuncia la ausencia de justicia institucional. La decisión prolongada denuncia la ausencia de justicia institucional. David no ya puede la justicia. Oñe prolongazo y por eso es la falta de esa decisión. Una decisión muy prolongada, muy prolongada. 2 años imagínate. Hoy cuando vea. Aneira que te vean allí, güey. A otra solución añade ir Absalón. Justicia con las manos propias, ¿verdad? Y esas son, ¿verdad?, las causas, queridos amigos, de las revoluciones, ¿verdad?, en las comunidades, los problemas que existen en capillas, etc. Nunca no hay solución. Oye, el párroco, oye, el encargado de comunidades, no penay, o ya, o continúa. Entonces no llega a tener una pedagogía de cómo vamos a solucionar este problema. Y eso después se prolonga, queridos amigos. Entonces, la determinación nacida del agravio revela cómo el dolor puede endurecer la voluntad, porque aquí hay un agravio muy fuerte, lo que hizo Amnón con su hermana Tamar. Y aquí sobre todo le toca, pero al que más le toca por la pinta y le duele es a su hermano. Entonces, ¿qué cosa? Pero menos tocarle a mi hermana. A mi hermana no le vas a tocar. Y por eso es que reacciona de esta manera entonces Absalón. Porque eres poco ese. Apeando y bola. Entonces ahora la va a matar a su propio hermano, a Amnón, hermano de padre. Hay otra palabra, queridos amigos, clave también aquí en este texto, que es la palabra violar. Le violó. Imná. Imná expresa humillar, forzar. La humilló o forzarse. Nombra el núcleo del conflicto y devuelve centralidad a la víctima. Centralidad a la víctima. ¿Quién era la víctima? La víctima era Tamar, que hace rato ya nos hemos olvidado porque ahora estábamos centrándonos en Amnón por una parte, pero sobre todo en Absalón, que estaba gestando todo esto. ¿Cómo voy a hacer, verdad? ¿Cómo voy a hacer para vengarme? La violencia sexual clama justicia y no admite silencio. No admite silencio. La violencia sexual clama justicia y no admite silencio. Antropológicamente, este trauma no reconocido organiza conductas futuras. Conductas negativas, se entiende, ¿verdad? Porque no ya resolver. Jalanda ya resolver oñandiui. Entonces opeñan de ya po la iba y vea. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con estas palabras claves, ¿verdad? Y hay algunas palabras claves que nos dicen directamente, ¿verdad? Corazón es una de ellas en este versículo 33. Así que no se preocupe, Su Majestad, pensando que han muerto todos los hijos del rey.
porque solo ha muerto Amnón. Y el corazón siempre es el centro de decisión y afecto. Centro de nuestra decisión y el centro de nuestro afecto. De un aspecto bien exegético, no se lo tome a pecho. No se lo tome a pecho. Anila en boa peterein de yeje. Ubea ese inaña nieve. Anila en boa petereila oicoareji. No lo tome muy a pecho. Pide entonces ordenar el impacto del hecho. Le está diciendo, tenemos que ordenar. Es una situación de dolor, pero no lo tome a pecho. Vamos a mirar. Tomarlo con calmor. Ya lleva. Calma. Allá esa vamos a tomarlo a pecho. Sabemos que es una desgracia, pero vamos a tomarlo a pecho. No lo tomemos a pecho, sino que vamos a tomarlo pensándolo bien y procurando llevar adelante este problema. Ya sea digo, de la peche ya ¿verdad? Entonces Dios cuida el corazón, no negando el dolor, sino que encauzándolo. Lo encausa. Tenemos que encauzar nuestro dolor. Tenemos que ver, vaya la isarambipa de aquí para allá, entonces, tenemos que encauzar. Vamos a llevar aquí. Vamos a toda esa fuerza llevar por una sola parte. Entonces, proteger el corazón permite también sostener responsabilidad en medio del duelo. Entonces, si yo puedo encauzar mi dolor, si yo puedo encauzar mi situación, esto va a sostener mi propia vida, me voy a sostener yo mismo y sostener también otras responsabilidades. Porque yo no estoy solamente para una cosa. Nosotros somos plurifacéticos. Tenemos nuestros amigos, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestra propia vida, tenemos nuestras instituciones, tenemos nuestras responsabilidades, ¿entiendes? Entonces, somos multifacéticos, y en todas estas áreas tenemos que manejarnos, tenemos que vivir. No es que vos tenés un problemita ahí y ahí ya te quedaste todo. Ahí, bebé, Andrés, Sara y Paité, todas las otras cosas. Está con el peichagua. Le viene un problema, oye, botigo, tú no se me ve. Oye, bebé. Le agarra la depre. Y entonces, claro, deja esto, deja aquello, deja pea, deja moa. Eso, querido amigo, entonces te das cuenta que la palabra de Dios es una palabra sanadora. Es una palabra que te hace entrar dentro de vos mismo para poder confrontar tu realidad. Diga, tú le dejó en botín de contigo, bebés arepitados, vayan a nacer, ande y vaya a botar. No. Aquí, entonces, teológicamente podemos decir que Dios cuida el corazón. Entonces no niega el dolor, pero sí Dios quiere que nosotros encaucemos para que podamos siempre sostener todas las responsabilidades que tenemos en la vida. Ese es el rak. Ahora, la palabra solo, ¿verdad? Sobre esa primera palabra, corazón. Corazón y el solo, rak. Rak, queridos amigos, justamente delimita con precisión. Delimita con precisión. No te excedas, no pases, no te vayas más allá de lo que no es. Apenas la chismosería, y cupucúa, y va mucho más allá de lo que realmente no es. Y algunas veces ni es luego de tal manera, ¿verdad? Así como escuchamos. Entonces, el rak está delimitando, o moinde, te pone precisión. Corta la exageración del rumor. Entonces, del aspecto teológico, la verdad concreta impide que el mal se perciba como algo absoluto. Porque nosotros después, algo que está malo, algo que está mal, nosotros lo absolutizamos. Como que esto luego es así y esto luego ya es asado y esto ya no se puede más. Entonces, de absolutizar. Más o menos, ¿entienden? Todo lo que se absolutiza, queridos amigos, entonces después se vuelve una situación muy, muy, muy negativa.
Entonces, mirando del aspecto antropológico, acotar el daño ayuda a recomponer el sentido. Acotar el daño. Es decir, mirar un poco, vamos a acotar, vamos a mirar un poco, vamos a ver. Vamos a hablar seriamente, ya guapita, ya calculaña, mañana, ya es chata. Entonces, mirar cuál es el daño es lo que nos va a ayudar después a recomponer. A ver, ¿dónde está el dolor? Entonces, desde ahí vamos a recomponer la situación para encauzarlo positivamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo es el 34. Absalón huyó. El centinela, alzando la vista, vio un gran gentío por el camino de Joronaín en la cuesta y avisó al rey: he visto gente por el camino de Joronaín, por la aldea del monte, por la ladera del monte. Entonces la ciudad es Joronaín. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos, este versículo 34 del capítulo 13 del segundo libro de Samuel? En primer lugar, que la violencia no concluye con el acto. No es porque yo aquí le maté, hice una violencia aquí con la muerte de Amnón, y bueno, paciencia, y aquí terminó, o pama la violencia. No. Ahora, queridos amigos, se prolonga, pero se prolonga en nuestra propia vida. A través de la huida, eso podemos entender, y a través del desorden interior. Toda acción negativa, toda violencia, no concluye con el acto, sino se prolonga en huida. O sea, ya Paco, ahí, etcétera. ¿Por qué? Porque ya anduvo ahí psicológicamente, comienza a trabajarte. No, es que también que uno se vuelve tan frío, ¿verdad? Siempre hay algo, ¿verdad? Y por eso hace que también concluya esta violencia, pero desordenando nuestra psicología, desordenando nuestra persona como tal. Hay una segunda enseñanza, queridos amigos, de este versículo, que es: huir preserva la vida, pero no resuelve la culpa. Preservar la vida, preservar la vida quiere decir no quedarse con estas cositas, ¿verdad? Sino que preservar la vida, queridos amigos, quiere decir que yo estoy queriendo volver a mis antiguas andanzas ya bella, en que era mucho más positiva. ¿Por qué? Porque ahora pues ya, diga tú, imagina, ya cayó, imagina, ya me está forzando esta actitud mía o esta obra mía que fue el asesinato de mi hermano Amnón. Y entonces es como un escape. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta característica del huir, queridos amigos, sí, te puede hacer preservar la vida, pero no te va a resolver absolutamente ninguna culpa. No resolvemos ahí de ver. Captureo, ¿Se acuerdan Caín cuando es expulsado de la tierra de Edén, del paraíso terrenal? Justamente, él dice: pero Señor, ¿qué voy a hacer? Yo vagando por el mundo, o sea, la falta de conciencia. Todos los que me encuentren me matarán. Te voy a poner una señal en la frente de ellos, ¿verdad? O sea, son elementos, queridos amigos, que nos hacen entender de un sentido antropológico cultural. Siempre cuando hacemos algo
sobre todo negativo, y cuando nos ha tocado demasiado, eso perdura en el corazón. A pesar de no cambiéis, pesar de no cambiéis. Ahora, el cuarto, queridos amigos, significa que la justicia diferida mantiene abiertos los conflictos. Y eso es lo que pasó con David, ¿verdad? Porque David no fue capaz de poner el orden necesario ahí para estos hermanos, ¿verdad? Porque al violar a Tamar por su hermano Amnón, ellos son hermanos de padre. Y ahora también Absalón, que sí es hermano de padre y madre de Tamar, se enfurece totalmente. Poco la hace yo que iré por mi hermana, ¿verdad? De Yapola, de Yapoya, de Yapola, Yapón, es Senia, Tuilero. Y bueno, entonces comienza este conflicto. Cuando se difiere de la justicia, cuando se difiere, queridos amigos, ese acto positivo para zanjar dificultades, para procurar solucionar la problemática, ¿verdad?, de nuestra familia, de nuestro mundo, de nuestra vida, si no lo hacemos o mantenemos algo diferido, también estamos manteniendo abiertos los conflictos. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, ¿verdad?, de este segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 34, dice: en la vida cotidiana, evitar la confrontación aplaza la sanación. Evitar la confrontación aplaza toda sanación. De Yacuera. Anda Yacuera y nunca la pesa lleva. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente en lugar de confrontar, en lugar de yaguapilla, calculaña, mañana, Samoy, y sin embargo, nosotros estamos ahí de una manera, hasta diría de una manera negativa. ¿Por qué? Y porque si nosotros evitamos esa confrontación, vamos a arrancar sin falta, queridos amigos, vamos a sacar, vamos a aplazar totalmente toda sanación. No va a haber. De ahí ponemos la confrontación. De allá guapino ya calculaña mañana ya digo, no ya popona y güey. De allá ya po ahí te dinan y te bebé. Pende, mondá, pende, ya etcétera, etcétera. Y si no hay esa confrontación, querido amigo, el problema es que si nos confrontamos, tiene que haber verdad en los dichos, verdad en los dichos. Pero ahí lo que nos cuesta, porque después vamos a tener que pasar a los otros pasos, ¿verdad? Si vos robaste, si vos fuiste corrupto en muchas cosas, vos tenés que después, eso se llama el propósito de enmienda. Es decir, tenés que enmendar lo que hiciste. Ahora, algo las hace trío y la vida cristiana hace yo que, ¿verdad? Porque un mío mondado que está mi al lado de volver a deja. Oiga, pa, llevo vete pa lo mitad, sí, que esto, que aquello. Pero después seguimos igualito. Más año por rico, a mí, o defender a lluvia, lleva. Un mío al año por rico, pa. Ahora hago de la plata que tampoco le pertenece, ¿entienden? Pues eso es de las instituciones, del pueblo, o lo que sea, ¿entienden? Pues eso quiere decir robar. Eso quiere decir ser corrupto. Y otra de las cosas, porque nosotros hablamos de la justicia diferida. Peñanenda y Apoyo, entonces hace que existan siempre cada vez más conflictos. Y la justicia, queridos amigos, es la que va a regir, ¿verdad? Va a regir el padrón. Va a regir entonces la propia vida del hombre. Y si nosotros no hacemos justicia, si nosotros no ponemos esa justicia, queridos amigos, nunca se va a poder llegar a la verdad. Algunas de las cosas que a mí me llamó la atención, cuando hay estos grandes, ¿verdad?, que de repente, hoy en la olla pojave de Mondahue, algo, siempre estuvo robando, nadie nomás se dio cuenta, nadie sabía. Pero pues vienen cambios políticos, cambios esto, cambios aquello, hambre, se pilló, oye piña. Y entonces comienza, ¿cuánto cuesta mi libertad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos dólares? O sea, no es llegar pero mondago, que sea una parte, ponamos, no es llegar. Por eso decía, otro lado ni enriquecea, ¿verdad? El pueblo siempre sigue igual. En realidad, después, queridos amigos,
si uno sigue la cosa, hasta le pueden condenar, hasta le pueden, tiene que ir hasta Cumbú tantos años, y ve, todo, o preso domiciliario, lo que sea. Pero eso que robó nunca se devolvió, nunca. Benevento, devolverlo. Y entonces después saben que te presentan y te dicen, ellos no presentan el caso así, qué es lo que pasó, etcétera, etcétera, esto, y por lo tanto se tiene que devolver, ¿verdad? No. Después vienen otros y dicen, no, aquí no se puede hacer nada, vea la chicanería, no se puede hacer nada porque se presentó mal el escrito, no fue la frase que tenía que escribirse, no fue el tiempo en que tenía que presentarse. ¿Qué cosa? Pero igual, poner los montas a huevo, el bolsillo de copia de esta, por la manera, una vez, doy que bebé. O sea, querido hermano, ahí ahora hay que jugarle a esas personas también. Porque eso pues se tendría que devolver, eso tendría que volver al lugar de origen, ¿entienden? Bueno, apea y nada, y añade. La justicia diferida, queridos amigos. Nunca nos llega la justicia. Entonces mantiene abiertos siempre los conflictos. Y en la vida cotidiana, evitar la confrontación, entonces aplaza toda posibilidad de sanación interior. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.